Muy bien, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a iniciar con, este, con Gálatas, ya, la carta de Gálatas es la que vamos a ver estas semanas. Y, y quería yo iniciar en oración para que podamos entender bien cómo es todo este proceso que se ha ido dando en la primera iglesia y qué cosas es lo que fueron sucediendo para que se vayan escribiendo estas cartas que envía Pablo a las iglesias. Muy bien. Padre amado, gracias te damos, Señor, por, por tu creación, por todo lo que has hecho, Padre mío. Gracias porque somos criaturas tuyas, Señor, somos tus hijos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado, desde, desde el sol, la luna, las estrellas, el cielo y todo lo que podemos tener nosotros para alimentarnos, comer, vestir. Y todo gracias a ti, Señor, y a tu misericordia. Te damos gracias, Señor, también por esta oportunidad, porque podemos a través de tu palabra entenderte un poco mejor, porque podemos a través de ella saber qué es lo que tú quieres para nosotros, para nuestra vida, entender un poco cómo es que tú piensas, cómo es que nosotros podemos estar cerca tuyo, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad, por este tiempo. Te pedimos que pongas en nuestro corazón la humildad para poder entender y para poder am, interpretar y hacer un resumen adecuado de lo que tú quieres que nosotros entendamos y apliquemos a cada una de las personas que estamos aquí en su vida propia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta carta a los Gálatas, ¿no? Y vamos a comenzar a ver esta carta porque ya hicimos anteriormente el Evangelio, eh, en este caso según Mateo, ¿no? Quedamos en que de repente nosotros podíamos revisar los otros evangelios, ¿no? Sabemos que el Nuevo Testamento está compuesto por estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros vimos el de Mateo y ahí está descrito qué cosas son estas buenas noticias, ¿no? ¿Qué cosa es este evangelio que nos vino a traer Jesucristo a nosotros? Y bueno, pues si desean ver algunas cosas nuevamente, algunos capítulos, ahora ya los estamos colgando en el canal de YouTube para que lo puedan tener a la mano. Y luego hicimos la continuación de esta parte en la que nuestro Señor había muerto, crucificado, resucitó, y después qué, ¿no? Nos quedamos como que, ¿y ahora? Y esa parte la vimos en el libro de Hechos, ¿no? Que ya dijimos que fue escrito por Lucas, y conocemos también en este libro un poco de quién fue Pablo, ¿no? Y en este libro de los Hechos en el que hicimos algunos resúmenes, ¿no? En el que él tuvo estos viajes misioneros, 3 viajes, ¿no? Y que tuvo que llegar hasta Roma, ¿no? Como prisionero para poder dar su testimonio en esas tierras, ¿no? Y cómo es que se vinieron dando algunas cosas históricas que nos hacen dar cuenta de que este libro es verdad, ¿no? Y hasta ahí hemos hecho porque queríamos hacerlo en orden. A veces en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, agarran las cartas como pensando que nosotros ya sabemos todo, ¿no? Entonces, agarran y de pronto ya van a Mateo y después a Hechos y después a Hebreos y después a otra carta. Entonces, se pierde un poco la hilación en la continuidad de lo que está pasando. Entonces, al hacerlo así como lo estamos haciendo ahora, podemos entender un poco qué va pasando eh, en orden, ¿sí? Y bueno, a continuación vamos a ver cómo Pablo, ¿no? A lo largo de esos viajes, de su vida, ¿no? Eso quería yo explicarlo. Él escribió cartas a estas iglesias que fue él impartiendo en el libro de los Hechos que fuimos viendo, ¿no? Que él fue a muchas comunidades, era prácticamente un misionero que iba y dejaba a gente en estos lugares, en estas iglesias, en estas regiones,
a las que visitaba, ¿no? Y él se quedaba algún tiempo, les enseñaba cómo eran cómo era el evangelio, ¿no? Y luego dejaba encargados y partía. Pero también necesitaba saber cómo es que estas personas estaban creciendo en la fe y a través de, en este caso, cartas o de emisarios o personas que venían a verlo, ¿no? Ellos, o de los encargados que dejaba, había alguna comunicación, ¿no? Con Pablo y con la primera iglesia que estaba en Jerusalén, donde estaba Pedro, el hermano del señor Jacobo y Juan, ¿no? Que estaban en Jerusalén, ¿no? Y necesitamos también saber que Pablo va a escribir siempre a estas regiones, a estas iglesias, con el nombre de la región o con el nombre de la iglesia a la que va descrita. Por eso ustedes van a ver en el Nuevo Testamento cómo es que, por ejemplo, carta a los Efesios. Entonces, esa carta es escrita a la iglesia de Éfeso, ¿no? Carta a los Filipenses, ¿no? Entonces es escrita a la iglesia de Filipos o carta a los romanos, a la iglesia en Roma, ¿no? Así, se van a dar cuenta que por eso es que los títulos de estos libros, de esas cartas, son en referencia a las iglesias. Y es peculiar que en Gálatas, eh, él no se dirige a alguna iglesia en específico, ¿ya? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque vamos a ver un poco quiénes son los Gálatas, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque los Gálatas son varias iglesias que él formó, ¿no? En un primer momento, cuando hizo su primer viaje misionero, en esa región de esta tierra que se llama la región de Galacia, ¿ya? Entonces, en esa región de Galacia habían diferentes iglesias y es la única carta que va dirigida a varias iglesias, a una comunidad en específico, ¿no? Y no a una iglesia formal. ¿Por qué? Porque normalmente Pablo escribe a una iglesia en específico, por ejemplo, a Corinto, a la iglesia de Corinto, con Corintios, por problemas que ellos suscitaban, ¿no? En ese momento, por problemas que ellos tenían. Si ellos tenían algún problema en cuanto a la administración de su iglesia o algo que ellos estaban confundiéndose porque no lo estaban haciendo bien, entonces él escribía y nosotros vamos a ir viendo las cartas mientras vamos a darnos cuenta qué tipo de problemas tenía cada iglesia, porque eso es algo que siempre va a haber, porque nosotros somos humanos y las iglesias nunca van a ser perfectas, ¿sí? Entonces, si tú quieres buscar una iglesia que sea perfecta, no la vas a encontrar. Siempre va a haber cosas que de repente, no sé, haya algo que no esté bien, ¿no? Y cómo nosotros podemos saber si es que realmente eso está bien o mal o cómo podemos actuar es a través de la palabra, ¿no? Entonces nosotros nos guiamos de cómo es que actúa el Señor, cómo actúa Dios, cómo es que Él es en su forma de ser y también Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer con algunas cosas que sucedieron en estas primeras iglesias y que se repiten hasta el día de hoy, ¿no? Entonces las cartas de Pablo en nuestras Biblias no están en una forma cronológica, y eso también es importante saberlo, ¿no? Están en una forma en que primero va la más grande, de la más grande a la más pequeña. Entonces, no van a poder saber, o sea, si ustedes se leen la Biblia así de tirón, no van a poder saber, o sea, no van a, eh, no es que están así en orden, ¿ya? Entonces, pero sí sabemos que Gálatas, esta carta que vamos a hacer, se dice que sí puede haber sido la primera carta que escribió Pablo, y justamente por un evento que vamos a verlo más adelante, que es que esta carta se dice que fue escrita después del concilio de Jerusalén, que vimos nosotros en Hechos que sucedió en el capítulo 15, los que quieran volver a escucharlo, hubo un problema ahí con los judaizantes, ¿no? Y eso lo vamos a explicar ahora. Entonces, y es por eso que ahora vamos a iniciar el estudio de las cartas de Pablo con Gálatas. ¿Sí?
Ahora, ¿quiénes son los Gálatas? Nosotros tenemos que primero poner en un contexto quiénes son los Gálatas. Los Gálatas vienen del noreste, de, son estas personas que están por el noreste de Turquía, se dice ya, pero esas son las migraciones que vinieron de de la Galia, ¿no? Si nosotros hablamos de la Galia en general, estamos hablando de tribus celtas, ¿sí? Tribus celtas eh, que si pueden ustedes ver, al que le guste leer de historia, el que escribió cómo es que se da este choque cultural, ¿no? Fue Julio César que escribió la Guerra de las Galias, porque hubo un enfrentamiento entre estas tribus galas que vivían en el norte, ¿no? Todos los que eran los que están que ahora es Bélgica, Francia, ¿no? En la zona de los Alpes y un poquito más hacia el Mediterráneo, de la zona sur de Italia. Toda esa parte es la Galia, ¿no? Entonces son estas tribus celtas, donde nosotros siempre vemos en las películas que les llaman los bárbaros, ¿no? Los que tienen así sus trenzas. Si alguien ha visto Asterix y Obelix, es una serie de dibujos, ¿no? Es esos, ¿no? Los rubios, altos, grandes, con sus trenzas y que eran vistos como bárbaros porque ellos no tenían porque en ese tiempo estaban enfrentándose, por así decirlo, en choque cultural con la cultura grecorromana, ¿no? Entonces estamos hablando de que tenían es- o sea, los griegos pues estaban pensando en filosofar, Aristóteles, Platón y todo así súper, ¿no? Em, como superior, por así decirlo, en el pensamiento, ¿no? Me refiero a que los romanos estaban haciendo sus leyes romanas en el derecho romano y cómo tiene que hacer, o sea, cómo es que ellos organizaban, ¿no? La sociedad. Y mientras tanto, bueno, pues los galos tenían su tipo de organización, pero era una organización más básica, ¿no? En tribus, no había un gobierno y eran tribus que estaban dispersas, ¿no? Y entre ellos se peleaban, ¿no? Entonces era otra cosa. Y también tenían mucho que ver con esto del espiritismo. ¿Ya? Las cosas espirituales, tenían lo que llamamos los druidas, estos como magos, que son las personas que curan a la gente y que son como los chamanes, vamos a decir así, ¿no? De estas poblaciones, de esas tribus que eran importantes para ellos también, ¿no? Entonces vemos este tipo de cultura, ¿no? Que se fue dando en estas tierras por más de 500 años, porque esto de la guerra de las Galias y cuando Julio César entra a conquistar y bueno, pues ya se apodera de las Galias, estamos hablando del 59 antes de Cristo, ¿no? Entonces, él describe muy bien en su libro La Guerra de las Galias cómo es que hay una Galia, vamos a dividirlo, él lo divide en tres. Una Galia que es la región de Bélgica, que está al norte, donde está casi por Bélgica, que se pelaban ya con los alemanes, ¿no? La Galia céltica, que es esto que yo les digo de los druidas, de donde nace el Halloween y todas esas cosas, ahí es la parte de Francia, ¿no? Y una Galia que es más al sur, que está ya más cerca a la civilización de ese tiempo, por así decirlo, que va pegado al Mediterráneo, ¿no? Y entonces ellos dividen a la Galia en esas tres partes, pero después ya queda dividida en el norte de Galia, que es el norte de la Galia, es Bélgica, Francia, ¿no? Y la Galia del Sur, ¿sí? Y la Galia del Sur es la que está más pegada al Mediterráneo, que es donde Pablo llega en su primer viaje misionero. Y es importante que yo les estoy explicando esto y que esta carta va dirigida a esas iglesias del sur de la Galia y no a todas, porque siempre hay un conflicto ahí entre a quién va dirigido, ¿no? Y realmente es a estas iglesias, porque nosotros ya vimos en el primer viaje misionero de Pablo, que esas iglesias están establecidas, como les decía, antes de este concilio de Jerusalén en Hechos 15.
Y Pablo sí visitó la Galacia del Norte, pero eso fue después del Concilio de Jerusalén. O sea, esta carta va dirigida a los Gálatas, a la iglesia, a las iglesias del sur, ¿ya? ¿Y cuáles son esas iglesias? Lo vimos en el libro de Hechos, ¿no? Es en la iglesia de Antioquía de Pisidia, en Hechos 3, casi todos están entre Hechos 13, 14 y 15, si es que pueden buscar este video que vimos en el YouTube, está ahí el resumen de estas regiones. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Esos 4 sitios donde fue al principio son y donde él llegó a hablar sobre el Evangelio de Jesucristo por la fe, es que va dirigida esta carta, ¿ya? Y entonces, acá vamos a poner en contexto también una cosa que es sumamente importante, y es que por qué es que va dirigida esta carta a estas iglesias. ¿Qué pasó? ¿Y por qué es antes del Concilio de Jerusalén? ¿Qué pasó? Pablo iba a estos lugares a hablar sobre del Evangelio según la fe, ¿no? Según la fe, sin las obras, en el sentido, nosotros ahora decimos sin las obras, sin hacer nada, pero en este sentido es que sin judaizar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la primera iglesia en Jerusalén, todos eran judíos, ¿no? Y se convirtieron del judaísmo al cristianismo, es prácticamente como para poner la cereza en el pastel, ¿no? Es como, ya está todo completo. Pero y ese es el problema que tuvieron desde el principio. ¿Cómo hace un no judío, ¿no? Como nosotros, para poder ser un cristiano verdadero? Y entonces ya nos habló Pedro de esto, porque lo vimos con el centurión romano que recibió el Espíritu Santo y fue salvo él y su casa sin ni siquiera haber sido bautizado. O sea, antes del bautismo recibieron el Espíritu, ¿sí? Entonces, y entonces Pedro puede comprender que no solamente el Evangelio estaba hecho de esa forma en la fe para los judíos, sino también para el mundo entero, ¿no? Entonces, eh, él tenía claro eso, Pablo tenía clarísimo eso, cuando ustedes van a leer el capítulo 15 en Hechos y Pablo tiene una discusión, ¿no? Porque dice, hay una discusión no pequeña con los judaizantes, justo en ese viaje, ¿ya? Por eso es que es importante que hayamos hecho hechos primero, con los judaizantes, con los que te pedían eh, circuncidarte, o sea, de que no eras judío, tenías que primero ser judío y después podías ser cristiano. Ellos decían eso, ¿sí? Entonces primero tienes que circuncidarte o hacer alguna otra cosa, como bautizarte, como, no sé, comer kosher o hacer los rituales que hacían los judíos. Y una vez que eras judío, recién podías ser cristiano y ahí recién se daba la salvación. ¿Sí? Entonces, ese era el problema. Ese era el problema, ¿no? Entonces Pablo está enojado y va a Jerusalén, ¿no? A decirles que dejen de mandar, o sea, que qué pasa, ¿no? ¿Por qué están mandando a estas personas diciendo, o hay gente que está yendo, cristianos de la misma iglesia, que están yendo a decir estas cosas a estos gálatas, ¿no? Que encima no conocen nada del Antiguo Testamento, porque bueno, ahora nosotros tenemos en la gracia poder saber las cosas por el libro, la Biblia y lo que está aquí escrito, ¿no? Pero en ese tiempo ustedes tienen que entender que solamente estaba escrito el Antiguo Testamento, no había nada más, ¿no? Y algunas cosas que por ahí se escribían, que escribían, por ejemplo, esto de Lucas, ¿no? Que, que escribía la carta de los hechos, o esto de los hechos, o que se escribía qué hizo el Señor, ¿no? Se iban escribiendo cosas de qué cosa dijo Cristo, ¿no? Estas historias que iban contando entre las iglesias, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender que solamente había eso, no había nada más. Entonces, eso hacía que
este, que Pablo, ¿no? Se preguntara por qué están haciendo eso. Entonces va a la iglesia en Jerusalén y ahí es donde tiene un encuentro con Jacobo, el hermano del Señor, que era en ese tiempo el líder de la iglesia, ¿sí? También vio a Pedro en alguna oportunidad y tuvo ahí también con él algún encuentro de lo mismo, ¿no? De esta parte en la que parece que también hubo un choque ahí Pedro con Pablo, donde él lo confronta, ¿no? Y le dice, o sea, no puedes decirles a los que no son judíos que judaicen para ser cristianos, porque eso no es así. Y al final, en ese consenso, en ese concilio, se quedó en acuerdo, ¿no? Y porque obviamente todas las enseñanzas de Jesucristo, porque lo hemos visto en Mateo, dice que la salvación es solamente y únicamente por la fe, ¿ya? Por la fe, nada más, sin las obras de la ley, sin nada, ningún rito, ni nada, solamente por la fe, ¿sí? Y entonces es ese el meollo del asunto que está tratando aquí Pablo. ¿Por qué? Porque él está escribiendo a estas personas, como les decía, eh, está escribiendo antes de que él vaya a Jerusalén a dejar las cosas claras, ¿entienden? Entonces, él está escribiendo con indignación y eso lo van a poder ver acá en la carta, porque ustedes van a ver en las otras cartas, él siempre es muy amable al saludar, todo, ¿no? Pero esta carta es muy escueto en eso, es más directo y es más reprensivo, porque es algo muy, muy importante. Yo pienso y en oración y en el Señor que esto es lo primero que nosotros debemos fijarnos en cualquier iglesia a la que vayamos. Si alguien les pide hacer otra cosa que no sea tu fe para ser salvo, piénsenlo, ¿sí? O sea, piénsenlo, vean qué es lo que hacen, cómo lo hacen y lo que dicen, porque de repente eso que están haciendo no es verdad. ¿Sí? Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta y me parece excelente que haya sido la primera carta que Pablo escribe y que sea el primer enfrentamiento y que estoy segura que Dios lo quiso así para que estemos, para que esté claro todo desde el principio, ¿sí? Entonces vamos a leerla. Dice, sí, ustedes van a ver en las cartas, hay un saludo, ¿ya? El saludo que hace Pablo como hoy día hemos hecho la introducción, vamos a hacer solamente esta introducción, el capítulo 1. Y bueno, pues la carta a los Gálatas solo tiene 6 capítulos, así es que vamos a poder hacerlos de repente, este, va a ser una carta no muy extensa, ¿sí? Entonces, y ustedes tienen que ponerse a pensar que él está escribiendo a estas personas, ¿no? Que han ido y han sido engañadas prácticamente por los judaizantes que los están haciendo circuncidarse y todo, y ellos ni idea, porque no saben ni siquiera bien el Antiguo Testamento, ¿no? No pueden como que unir todo como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces les están haciendo hacer cosas que no son. Y vamos, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, dice. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Sí? ¿Y por qué saluda así? ¿Se dan cuenta que ahí hace como que un resumen así de lo que es el Evangelio? ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Dice, no por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, dice, ¿no? Ha sido como un resumen. Y otra cosa muy importante aquí y que van a ver es que quiénes son los apóstoles enviados. Apóstol, la palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Entonces, tú puedes tener un apóstol, un enviado, un misionero de una iglesia,
por ejemplo, no sé, de una iglesia cualquiera y tener un misionero al que le das el apostolado y es un apóstol. Sí, puede ser, ¿ya? Pero no puede ser un apóstol enviado de Jesucristo. Esto de acá, enviado de Jesucristo, solamente tenemos los 12 apóstoles que Jesucristo escogió: Pedro, Jacobo, Juan, ¿no? Andrés, Felipe, Natanael, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, que fue reemplazado por Matías en algún capítulo de Hechos que hicimos la vez pasada, ¿sí? Esos son los 12 apóstoles y Pablo, en este caso, se reconoce también en el libro como un enviado de Jesús, ¿sí? Porque él da su testimonio en varias ocasiones de que él ha visto a Cristo y él le ha enviado a evangelizar con ese mismo evangelio, ¿sí? Y él está defendiendo prácticamente su apostolado en este primer capítulo, ¿ya? Porque en algún libro dice, ¿no? Yo soy como un abortivo de Jesucristo, el último de los apóstoles, pero de estos, de los apóstoles primeros enviados por Jesucristo. Hay que tener cuidado con eso porque hay algunas iglesias que le llaman apóstoles a personas que, por ejemplo, no sé, tienen visiones o tienen, no sé, cosas que formar o otro tipo de, de, de creencias en las que hablan de apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado y no se refiere, en este caso, Pablo, a ese tipo de apóstol, sino a los apóstoles enviados de Jesucristo. Y acá lo refrenda, ¿no? No de hombres ni por hombre, porque nadie le ha hecho apóstol a él, nadie lo ha enviado, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, porque él lo vio resucitado. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿no? A las iglesias de Galacia. Dice, gracia, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, él va, ¿no? Como les decía, haciendo como un resumen de lo que significa ser un cristiano verdadero, ¿no? Y ahora dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado, ¿no? Ellos lo ponen así, pero estoy estupefacto, estoy atónito, no me lo puedo creer de que tan pronto, o sea, con tanta facilidad, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿sí? Para seguir un evangelio diferente, dice. Y acá es claro, Pablo, en el siguiente versículo, cuando dice, no que haya otro, ¿sí? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, esa palabra, subrayenla, significa maldito. O sea que si viene un ángel en todo su esplendor, el cielo, y viene y les dice que ustedes no son salvos por la fe, sino por la fe y por besar, no sé, su mano del ángel, ¿ah? Eso no es posible, sea anatema. Ninguna otra cosa fuera de la fe puede salvarnos en el espíritu, ¿sí? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice versículo 9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
otra vez, sea anatema, sea maldito, pues, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Está clarísimo ahí. ¿Por qué? Porque él, Pablo, era un fariseo, ¿no? Entonces él te está diciendo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, yo quiero hacer todas esas cosas religiosas, todo lo que me pide mi religión hacer para agradar a los ojos de los hombres, o es realmente para agradar a Dios, o trato de agradar a los hombres, ¿no? Entonces Pablo dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es lógico, ¿no? Porque sí, porque lo estás haciendo por los motivos equivocados. Y él mismo, siendo fariseo, sabe que eso no lo lleva a la salvación. No puede hacerlo por sus propios medios. Solamente a través de Jesucristo en la cruz y el derramamiento de su sangre como un sacrificio por nuestros pecados es lo que nos da la salvación. Y no tenemos nosotros nada de parte en ese sacrificio. Nosotros hacemos las obras y cumplimos las leyes o lo que querramos hacer en nuestras iglesias por agradecimiento a ese regalo hermoso que nos ha dado Dios en su Hijo Jesucristo, pero no para ser salvos. Si alguien les dice en su iglesia que para ser salvos tienes que bautizarte, es obligatorio, sí, lo dice la Biblia, es verdad, pero eso no te hace salvo. Eso es solamente un, eso es solamente un símbolo, ¿sí? Como un anillo de matrimonio. Tú te puedes quitar el anillo y estás casado, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿ya? Nadie puede decirte otra cosa que si, no sé, desde la primera comunión, la confirmación, a no sé qué, o lo que sea que hagan en tu iglesia, si te dicen que si no haces eso no eres salvo, eso no es verdad. Listo. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, sí. Listo. Ahora, versículo 11, Gálatas 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él no se lo ha dado Pedro, no se lo ha dado Jacobo, no se lo ha dado Juan, no, él lo ha recibido del mismo Señor Jesucristo, pues yo, dice, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, o sea que era fariseo y perseguía a los cristianos. Dice acá justo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él realmente intentaba cumplir la ley a toda cabalidad. O sea, él hacía todo lo que un verdadero judío fariseo haría, todo, ¿no? Y desde muchacho, porque él desde muchacho estaba ahí, a los pies de Gamaliel, ¿no? De este gran judío rabino, ¿no? Rabino judío. Pero cuando agradó a Dios, pero cuando agradó a Dios, o sea, cuando a Dios le dio el agrado, ¿no? De hacerlo, le dio la gana, como decíamos, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿sí? Por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, ¿no? Que Dios revelara a su Hijo en mí. O sea, ni siquiera Él está diciendo que yo lo busqué, que yo lo hice, que yo soy tan inteligente, que lo pude ver en las Escrituras. No,
Él dice, solamente he podido ver esto que estoy haciendo ahora y todo gracias a la gracia de Dios, porque Él lo ha querido así. Y así es la salvación de todos. Solamente si Dios lo quiere, lo puedes tener, ¿no? Entre los gentiles. No consulté, dije, para que yo le predicase entre los gentiles, no entre los judíos, ¿ah? No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, él fue, recibió este mensaje del Señor Jesucristo y fue a predicarlo. Y ustedes se van a dar cuenta en el libro de los Hechos que es verdad. Él va, predica, y ahí quien lo encuentra en Damasco, Bernabé creo que es el que lo encuentra y le dice para que venga con él, pues, ¿no? Y lo lleva a Jerusalén. Todos estaban de miedo porque no sabían, porque antes pues los perseguía, ¿no? Y, y ahí van a poder ver esa parte de la historia en la que ellos hablan con este, con Pedro, hablan con Jacobo y le dan la aprobación de que lo que él estaba diciendo realmente era algo de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, entonces Gálatas 1, versículo 18 dice, después, pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, porque él fue solo. Y esta parte no está registrada en el libro de los Hechos, solamente se encontró con ellos, ¿sí? Y ellos seguramente hablaron, ¿ya? Es un encuentro que tuvieron y, y, y él, como les explicaba antes, él había estado ya predicando el Evangelio y fue a esta zona a hablar con Pedro y con el otro, y con el hermano del Señor, Jacobo, en un encuentro que no está registrado en Hechos, ese es otro encuentro. Pero ustedes ya saben que en el concilio, ¿en qué quedaron? En que todo era por la fe. Mm, muy bien, y entonces dice, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, ¿sí? Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí, de Pablo, ¿no? Entonces podemos ver acá por qué Pablo es tan importante para la primera iglesia, porque a veces nosotros decimos, sí, hasta celebramos un día de San Pedro y San Pablo, y yo les aseguro que casi nadie sabe quién es realmente Pablo o dónde está en esta historia, ¿no? Porque Pedro lo conocemos de que es el apóstol de Jesús, que lo llamó, que no sé qué, y Pablo es como que una cosa media difusa, ¿no? En en nuestra cultura cristiana o católica, ¿no? En esta cultura. Entonces, el día de San Pedro y San Pablo, hablamos de Pablo, pero realmente no sabemos quién es, ¿no? Y acá vamos a ver que él es parte muy importante de esa primera iglesia porque él entendió las cosas desde el principio a través de la gracia del Señor, ¿sí? Y lo que yo,
Quería, entonces eso es lo que yo quería compartir, y es que la salvación es por la fe, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto que ocurrió en esta primera iglesia, ahora en nuestras iglesias, un montón. Solamente que como no conocemos la escritura, entonces estas cosas se van como que pervirtiendo, ¿me entienden? Es como se hace una bola de nieve gigante, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, cosas, muchos ejemplos de cosas que agregamos nosotros a ese evangelio que de las buenas noticias, ¿no? Ese evangelio que Cristo murió en la cruz, lo que dice acá Pablo, como un sacrificio, ¿no? Que para nosotros podamos salvar nuestras almas, y eso por medio de la fe, no por obras, no por ritos, por ceremonias, ni nada. Muchos ejemplos de cosas que podemos agregar al Evangelio, como la fe más, no sé, las ceremonias, ¿no? Bautismo, confirmación, primera comunión o lo que sea. La fe más los ritos, la circuncisión, la comida kosher y esto. La fe más el dinero en las iglesias de la prosperidad. La fe más un amuleto, un estampito, una flor, un rosario, algo bendito, lo que sea. No, tú no te salvas por eso, no te salvas por tener tu estampita si te mueres. No, no es eso no es verdad, ¿sí? Y ahora vamos al otro lado. La pregunta es, bueno, entonces tengo fe, ya lo que hago lo que me da la gana. Ahora, como solamente es por fe, ya pues, ¿no? Listo, no cumplo nada porque no sirve de nada. Entonces, no es verdad que no sirve. No sirve para la salvación, pero sí te sirve de mucho tus obras, tus obras, tus ritos, lo que tú quieras hacer de tu religión, lo que quieras, que pienses que está bien hacer, si lo haces con el verdadero sentido del amor a Cristo, del amor a Dios, si realmente es eso lo que te mueve a hacerlo y no ser visto por los hombres, no para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Y sí sirve de mucho para agradar a Dios en cómo nos comportamos, ¿sí? En cómo, no, en qué cosas decimos. Como dice su palabra, es verdad, o sea, es verdad que nos sirve para nuestra vida, es útil para nosotros. Todas esas cosas, si es que lo hacemos de corazón y en ese sentido, en esa entrega, ¿no? Si realmente es para eso. Pero es una delgada línea, ¿no? Nosotros, no sé si en sus países, en Perú, tenemos a veces como unas, unas carreteras que tienes acantilado a un lado y acantilado a otro lado, o sea, o un precipicio, y van así, ¿no? Y es, y solamente hay una pista que te lleva a caminar por esa senda, ¿no? Y esto es más o menos algo parecido. ¿Por qué? Porque debemos mantener, ¿no? En esa, siempre nos dice el Señor, mantente, mantente ahí, en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes irte a un lado, ¿no? En el que nosotros empezamos a hacer esos rituales y solamente nos dejamos llevar por la forma en la que las personas nos ven, por la forma en la que las personas sienten que nosotros somos, por la forma en la que nosotros mismos sentimos que somos mejores que alguien por hacer esos rituales, esas cosas o lo que sea que hagamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a estar mejorando en un sentido que te hace ser soberbio, ¿sí? Vas a llegar a eso de que, ay, yo hago todo, cumplo todo y soy lo máximo en un sentido espiritual y tengo una espiritualidad superior, ¿no? Entonces, si puede ser que tú te vayas por ese camino y al final es un precipicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca te vas alejando del camino correcto.
eso está mal, porque el Evangelio mismo lo dice, ¿no? Por nada más que por el sacrificio de Jesucristo puedes obtener la salvación. Te va a ayudar, sí, a hacer tus cosas en la medida que lo que eso que hagas sea bueno, sea bíblico, ¿no? Y después nos vamos para el otro lado, ¿no? Cuando pensamos esto que yo les decía, de cumplir la ley, de no cumplir la ley, ya solamente por fe, ¿no? Ya puedo hacer lo que quiera y ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puedo caer en el otro lado del precipicio, pensando que ya, si no necesito nada más. Y llegas al mismo punto, a la soberbia, de pensar que no necesitas nada más que tu fe, ¿sí? Entonces, los dos puntos llegan de alguna forma a la soberbia, ¿no? Los dos puntos llegan de alguna forma a eso de pensar que uno, sí, si yo hago todo bien y todo está perfecto y todo está bien, entonces ya llegas a esa soberbia en la que puedes llegar a Dios. Y en el otro punto, sí dice, pero si solo es con la fe, listo. No llegas a ese arrepentimiento genuino, ¿no? Del que hablaba y explicaba Jesús en el Sermón del Monte, ¿sí? Jamás vas a poder llegar a ese arrepentimiento, porque si, si solamente es la fe así muerta, ¿no? Como dicen, la fe muerta sin obras, no existe, ¿no? Debe haber un cambio. El Espíritu Santo va a hacer un cambio. Y si tú estás pensando que ya recibiste a Cristo hace muchos años y solamente es por fe que te vas a salvar sin hacer nada y ya vives tu vida así como un caos, pregúntate si esa salvación fue genuina, verdadera, pregúntatelo. O sea, es algo que uno tiene que ver, porque si has creído en la fe real, tienes que estar haciendo cosas de la fe real, ¿no? De, de, de Dios. Y si estás haciendo otras cosas que no son de Él, bueno, pues hay que preguntarse, hay algo ahí que no coincide, ¿no? Así como en los ritos, así es en las obras de tu vida, ¿no? Así que debemos de poner toda nuestra confianza en la fe que tenemos en nuestro Salvador, en Cristo, que es por medio de Él, su sacrificio, su gracia y su infinita misericordia, la misericordia de Dios el Padre, por el cual hemos sido llamados a salvación. Y en cuanto a las obras, siempre mantener ese equilibrio, ¿no? Andando con confianza en que es el Espíritu Santo quien nos guía a través de ese delgado camino que nosotros estamos dispuestos a seguir, y si eres cristiano, cueste lo que te cueste, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a cerrar en oración. Hasta ahí el capítulo 1 de Gálatas. Vamos a continuar el siguiente miércoles. Padre amado, bendito Señor, tú que conoces el corazón de todas las personas, Padre mío, te pido que todos los que podemos escuchar este mensaje, pongas realmente en nuestro corazón qué cosa es lo que nosotros hemos estado haciendo hasta este momento. Si es que solamente son ritos, costumbres, o si realmente no hemos estado fijándonos en esta fe verdadera que hace que volteemos a verte, Señor, y sintamos que no merecemos tu amor, pero que tú en tu infinita misericordia y en tu gracia nos los estás dando. Te pedimos, Señor, por nuestra soberbia, por nuestros ojos de humano, con los que vemos las cosas, para que sea tu luz y el Espíritu Santo el que pueda opacar nuestra soberbia y esta, y estos sentimientos de superioridad. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas en nuestra vida, porque nosotros no podemos, Señor. Te pedimos con humildad, Padre mío, que nos muestres el camino correcto y que tu Espíritu Santo
esté siempre haciéndonos llegar y haciéndonos caminar por ese camino que tú tanto quieres para nosotros. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén.